gracias a ti. Han sido tiempos de transformación. Juntos hemos logrado innovar, inspirar e impulsar la educación. Contigo hacemos la diferencia y tejemos lazos que unen fuerzas para seguir formando pensamientos y facilitar el acceso al conocimiento. Somos parte importante de esta cadena, brindando acompañamiento a la comunidad educativa con la experiencia y solidez que nos representan. Gracias por compartir nuestra pasión, por impulsar el aprendizaje en cada rincón del mundo. Contigo construimos el futuro gracias al compromiso con el que llevas a cabo esta gran misión. Con cada página se abre un sueño, un nuevo horizonte, una nueva historia. Se renueva la curiosidad y la imaginación. Contigo vemos el mundo diferente. Vencemos desafíos, cuidamos el planeta. Contigo dejamos huella. Porque los sueños se cumplen. Contigo es posible. Pues maestros y maestras, bienvenidos a esta sesión, los retos de la planeación didáctica en el contexto educativo actual, que tendrá a bien impartir la doctora Heréndira Piñón, asesora educativa. Y bueno, quiero presentar precisamente a nuestra ponente, presentar a la doctora Heréndira Piñón. Ella es doctora en educación, maestra y licenciada en pedagogía, con especialidad en planeación, organización y desarrollo de instituciones educativas. Ha sido profesora en primaria y secundaria, subdirectora, directora ATP, jefa de enseñanza en secundarias generales, dedicada a la capacitación y actualización docente. Ha participado en el Programa Emergente de Capacitación y Actualización Docente, en el Programa Nacional de Actualización Permanente, como fundadora y coordinadora general del Programa de Centros de Maestros, como integrante de los equipos estatales de actualización durante los procesos de reforma de la RIES, la RIEF y el proceso de articulación de la educación básica. Recibió el doctorado honoris causa por su trayectoria y labor de vida el pasado 31 de agosto de 2022 por parte del claustro doctoral de la Ciudad de México. Es actualmente presidenta de la Red Nacional de Capacitadores en Educación, RENACED, asociación civil dedicada a procesos formativos para docentes y directivos, así como al diseño de materiales de apoyo para el trabajo docente y la gestión escolar. Pues queda con ustedes, maestros y maestras, la doctora Heréndira Piñón. Dejo de compartir y adelante, doctora, es su escenario. Gracias Jorge. Gracias a Castillo Macmillan y este proyecto 360 por invitarme el día de hoy. Bueno, pues voy a compartir mi pantalla para comentarles de qué va hoy nuestra charla. Este es el contenido, el que está en la pantalla, que creo que ya se ve. Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a platicar de esto. Estos puntos que aquí coloqué como manera de interrogantes son muchas de las interrogantes que nos comparten los maestros en este proceso de cambio hacia la propuesta curricular 2022, que iniciamos su implementación en este ciclo escolar 23-24. ¿Por qué necesitamos una escuela diferente? ¿Para qué hacemos un diagnóstico y qué características son deseables en él? ¿Cómo podemos construir una visión prospectiva de la escuela que queremos? ¿Cómo organizar nuestro quehacer, elaborando el programa analítico de la escuela y si nos sirve el programa analítico para poder organizar ese quehacer? También, ¿cómo cambia la forma de planear el trabajo docente en esta propuesta de los nuevos programas de estudio? ¿Por qué nos proponen trabajar por proyectos interdisciplinarios? Si la preocupación de abordar todos los contenidos es porque es normativo abordarlos todos, lo que señala el programa. Y también el asunto de la evaluación, que por cierto, sobre evaluación vamos a tener también próximamente una charla específicamente de ese tema. Entonces, espero a lo largo de la plática darle respuesta a estas preguntas y ya ustedes me irán compartiendo sus inquietudes en el chat para que podamos, a partir de esas preguntas que ustedes realicen, contestar y tener un pequeño diálogo. En un rato más les abren el chat. Bueno, entonces fíjense, esta primera pregunta para abordarla, ¿por qué necesitamos una escuela diferente? Yo quiero hacer referencia a estas cuestiones que hemos heredado de la escuela tradicional.
La escuela tradicional, la que tenemos ahora, que data de los siglos XIX y XX, bueno, nos ha dejado como herencia un currículum academicista, fragmentado, este afán de que todas las preocupaciones que existen en la sociedad se depositan en aumentar y aumentar contenidos dentro de la propuesta curricular. Por ejemplo, nos preocupa la ecología, el medio ambiente, pues hay que meter una materia o hay que aumentarle contenidos sobre medio ambiente. Nos preocupa la vida saludable, hay que meterle contenidos sobre vida saludable. Y entonces el currículum de básica se fue engrosando, pero además fue fragmentado y trabajado a partir de la naturaleza de cada una de las disciplinas, también por la preocupación de responder a evaluaciones estandarizadas, como por ejemplo la prueba PISA. Entonces, en esa idea de mantener la escuela respondiendo a las necesidades, se incorporaron cada vez más y más contenidos sin profundidad. También eso depositó en los docentes la idea de ser operarios de un currículum prescrito, elaborado a nivel central, y eso es una visión técnico-instrumental de la práctica docente, donde el docente lo que hace es bajar, aterrizar la propuesta curricular en una idea de que tiene que seguir una secuencia ya establecida en ejes, en bloques, en unidades didácticas o como venga en la propuesta nacional. Como consecuencia de todo esto, pues se generó un aprendizaje superficial, memorístico, en donde el alumno conoce fechas, conoce datos, informaciones, algoritmos, fórmulas, clasificaciones, pero se queda con un conocimiento de orden inferior que además está canjeando por notas, porque está entregando los ejercicios, porque está entregando el resumen, el mapa conceptual o el cuaderno, pero lo que aprende pocas veces tiene vinculación con la vida personal y profesional posterior. Esto no es culpa de los docentes, evidentemente, es porque el sistema educativo así ha venido generándose y al tener que responder a estas necesidades, pareciera que los maestros no tenemos esa opción de modificar la propuesta curricular porque incluso vienen las pruebas estandarizadas y llega el momento en que tienes tú que haber abordado ya los temas de aquello que van a evaluar y entonces eso le preocupa al maestro. Muchas frases como es que no alcanzo a terminar el programa, es que está lleno de contenidos, es que le tengo que dedicar más tiempo a las matemáticas o a la ciencia porque la evaluación estandarizada tiene más contenidos al respecto. Y entonces eso evitó que pudiéramos los maestros tener ese margen de decisiones a la hora de definir el currículo y contextualizarlo. Teníamos una propuesta curricular con una metodología pedagógica de talla única, propia también de la era industrial. No sé si recordarán ustedes en momentos en que clasificábamos a los alumnos incluso primero A y primero B, y llegaban, decíamos, los del A eran los que tenían mejores resultados en una prueba de aplicación diagnóstica inicial, y los otros eran incluso a los turnos vespertinos se iban los que habían obtenido menores resultados. Y en estos grupos organizados de 25 a 35, 40, 50, yo llegué a tener 55 alumnos de primer grado en la primaria para aprender a leer y escribir. Y además agrupados por edades para que aprendan los mismos contenidos con los mismos materiales al mismo ritmo. Recuerdo, nos daban el grupo y en septiembre empezaban las clases y para diciembre ya teníamos que tenerlos leyendo porque en enero venían las primeras pruebas de zona, los dictados, la vigilancia del supervisor, que también es un rol heredado de la era industrial, en donde el supervisor vigila que la producción se haga como está marcada la idea del trabajo en serie. Igual, eso lo heredamos y lo trasladamos a la escuela. No es un asunto, les digo, que tenga que ver con haberlo hecho mal, sino que eso respondió en su momento a las necesidades de alfabetización y de universalización de la educación y generó pues que la escuela esa que vemos en estas fotografías se parezca mucho a la escuela que tenemos ahora. No hay grandes cambios al respecto. El maestro dice algo, el alumno repite aquello que el maestro dice. Y eso pues te genera una pedagogía entendida como transmisión unidireccional, en donde el aprendiz
es un receptor pasivo. También la organización del espacio y del tiempo, en horarios, en agrupamientos, en filas, el maestro al frente. Llegó un momento en que el maestro tenía incluso un templete más alto para alcanzar a ver a todos los alumnos. Eso que heredamos de esa escuela convencional, de esa época industrial, es antagónico con respecto a las posibilidades y exigencias que tenemos actualmente en los nuevos escenarios de aprendizaje. El aprendiz de hoy, ese niño, esa niña que hoy tenemos, adquiere, contrasta, maneja información, va reconstruyendo y creando el conocimiento cuando participa en redes familiares, en redes sociales, en redes de ocio y después en redes profesionales o académicas. En cualquier momento y en cualquier lugar, sobre todo porque tenemos ya esta posibilidad de enterarnos de lo que sucede en cualquier lado de manera inmediata. Y a través de múltiples dispositivos y pantallas a su disposición, el alumno va logrando aprender todo eso fuera o dentro del recinto escolar. Entonces, la forma en que trabajamos ahorita no responde ya, no más, a las necesidades que tienen nuestros estudiantes. Si nosotros pensamos en ellos, en cuántos años ellos van a ser profesionales o van a estar estudiando una universidad, vamos a ver que ni siquiera sabemos qué carreras son las que van a estudiar, ¿no? Y esta idea de la escuela basada en una racionalidad, en esta noción del pienso y luego existo, como eje de la personalidad humana, sí es un componente importante. O sea, la idea de basar nuestro pensamiento en hechos científicos es importante, pero también es excluyente, porque hay un dualismo que separa mente y cuerpo, que separa razón y emociones, que separa lo consciente de lo inconsciente, el trabajo manual del trabajo mental, incluso ponderando aquellas profesiones en las cuales se hace mayor trabajo mental y dejando a menor grado aquellas que tienen que ver o oficios que tienen que ver con lo manual, incluso en el nombre, ¿no? Las ciencias y las humanidades también, escuelas especializadas en la técnica, escuelas especializadas en las áreas de humanidades, y eso ha impedido establecer esos puentes que se necesitan para poder abordar de manera interdisciplinaria e integrada esos problemas que tenemos en la vida cotidiana. Para tomar decisiones, el ser humano no echa mano solo de conocimientos, sino también pone el cuerpo en ello, pone intenciones, pone aspiraciones, pone emociones, y eso pues ha sido excluido. Pareciera que la escuela no tendría que trabajar eso. Últimamente ya con el avance de las neurociencias, se nos ha mostrado la importancia de trabajar las emociones. Y ya en los currículos del finales de los 90, se empieza a introducir esto de las emociones como una necesidad muy clara. Sin embargo, también con una visión instrumental en donde pareciera que lo que tenemos que hacer es terminar rápidamente de ver todos los contenidos y lograr un resultado como en una producción en serie, en donde en 2011, por ejemplo, tuvimos estándares curriculares, lo que tiene que saber el alumno al término de tercero de preescolar, al término de tercero de primaria, de sexto de primaria y tercero de secundaria, porque con toda esta ideología de mercado que permeaba la acción educativa, pues lo que importaba era estar listos para lograr participar como país en el concierto de las naciones, en el grupo de las naciones poderosas. Y entonces, pues necesitamos que la escuela cambie. Una escuela en donde la era de la información reconozca la necesidad de formar ciudadanos capaces de entender la complejidad de las situaciones, el incremento exponencial de la información y que sepa distinguir información verídica de las fake news, que sepa identificar cuáles son las fuentes confiables y adaptarse creativamente a la velocidad del cambio, a la incertidumbre que acompaña ese cambio, porque ya lo dice Bauman, esta modernidad líquida nos hace una sociedad líquida, una era líquida donde las cosas duran poco, un mundo líquido que tendríamos que enfrentar con creatividad, con resiliencia, con la posibilidad de que los ciudadanos que estamos formando en las escuelas tengan estas habilidades, esas herramientas que les permitan desempeñarse ahora
en el presente, pero también en el futuro, porque estamos preparándolos para desarrollar profesiones, habilidades, técnicas e instrumentos que aún no han sido inventados. Les digo, si calculan el tiempo, si ahorita tengo un niño en preescolar de 5 años, todavía le faltan mínimo 6, los 6 de primaria, los 3 de secundaria y los 3 de bachillerato. Dentro de 12 años estaría entrando a la universidad. Estamos hablando que entraría a la universidad en el 2025-26 y terminaría su carrera alrededor del 2030. ¿Qué carreras va a haber en el 2030? Son actividades profesionales que ni siquiera se han inventado y que no tienen nombre, sobre todo porque el avance de la ciencia, la tecnología, el desarrollo de las sociedades nos va ganando. La inteligencia artificial está ahí puesta y va a haber algunas tareas que se suplan por la inteligencia artificial, incluso algunos oficios, algunas acciones que hace el ser humano de manera rutinaria, esas van a poder ser suplidas por la inteligencia artificial. Yo venía escuchando en las noticias hoy que incluso, por ejemplo, funciones como la de copiloto en un avión, que es una función importantísima en una aeronave, pues se puede suplir por la inteligencia artificial, ¿no? No la del piloto aún, pero sí se está pensando en la del copiloto. Y así como eso, algunas otras. Entonces, este mundo en el que vivimos es un mundo con más preguntas que respuestas. Lo que tenemos que enseñar no es la respuesta, no es la respuesta correcta o el conocimiento fijo, porque el mundo es cambiante. En un momento dado enseñamos, por ejemplo, que el sistema solar tenía 9 planetas y aprendíamos a hacer la maqueta con los planetas y de repente un planeta dejó de pertenecer al sistema solar o dejó de tener ese rango. Las estaciones del año las enseñábamos como una cuestión física en las temporadas y resulta que ahora, pues de repente ves las estaciones del año y ya no sabes en qué estación estás por el cambio climático. Hay que enseñar entonces a preguntar las cuestiones adecuadas para poder entender el mundo contemporáneo y aprovechar la curiosidad de los niños, porque cuando vemos una hormiga cargando una hoja que es muchas veces mayor que ella en tamaño y en peso, decimos, bueno, ¿cómo es posible que pueda hacer eso la hormiga? Y eso es una pregunta que nos puede causar curiosidad. Entonces, aprovechar esa curiosidad de los niños y esa creatividad es lo que tenemos que hacer ahora ante las nuevas propuestas curriculares. Hoy día, las nuevas tecnologías pueden reemplazar esas actividades mecánicas, sobre todo las que hacía normalmente el cerebro izquierdo. Cualquier trabajo, o la mayoría de ellos que se fundamenten en rutinas, se puede sustituir por la inteligencia artificial. Entonces necesitamos una escuela diferente, que responda a esas necesidades. Una escuela, como dice la imagen de aquí arriba, que sea genial. ¿Qué es lo que hace que la escuela sea genial? ¿Qué es lo que hace que la escuela sea atractiva para las y los estudiantes? ¿Qué es lo que hace que ese mundo en el que ahora estamos inmersos y metidos en los celulares pueda participar del hacer cotidiano de la escuela y cada vez lo que logremos en la escuela se vincule más con la vida cotidiana de los estudiantes? ¿Qué nos dice el plan de estudio en torno a estas nuevas necesidades? Bueno, primero nos marca la noción de aprendizaje y comunidad como pilares que sustentan la estructura formal del currículo. Nos plantean ahí cuáles son, es el perfil de egreso que tiene los rasgos de identidad que las infancias y juventudes que cursan ese tramo educativo estarán en condiciones de desarrollar a partir de los contenidos propuestos en los programas de estudio. Ahí nos ponen ese perfil de egreso y también nos ponen los campos formativos, los ejes articuladores, en esta posibilidad de entender que la escuela no es un espacio aislado de la comunidad, es un punto de encuentro a donde acuden niñas y niños con una experiencia que ya tienen acumulada y es una experiencia más el ir a la escuela. Es única e insustituible, pero se relaciona con otras vivencias que tienen los niños y las niñas en la comunidad. Entonces, los conocimientos, los saberes, los valores, las actitudes, las relaciones que construyan las y los estudiantes en la escuela y que están establecidos en ese perfil de egreso, solo pueden ser incorporados en su vida de manera integral en el hacer del día a día, en su vida cotidiana.
pero en el marco de esa comunidad en la que habitan, y eso incluye la escuela. La escuela debe considerar esos conocimientos y saberes que se construyen socialmente en la vida comunitaria y el sentido que le van dando los individuos en el proceso de enseñanza-aprendizaje para poder discutir e inclusive problematizar el contenido del plan y programas de estudio a la luz de esa realidad concreta que viven. Por eso la comunidad es el foco de los procesos educativos. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de la convivencia pacífica, entonces, ¿cómo se vive esa convivencia en la comunidad? Si estamos hablando de la democracia como forma de vida, ¿cómo se vive la democracia en la comunidad? Si hablamos de la inclusión y la no discriminación, ¿cómo sucede esto en la comunidad? Y entonces los temas que son relevantes para estudiarlos en la escuela son recuperados de la comunidad porque ese es el foco y el eje de los procesos educativos. Entonces, el aprendizaje se convierte en una experiencia formativa dentro de la escuela y las maestras y los maestros tenemos que provocar que en la escuela se despierte esa necesidad de indagar, esa curiosidad por aprender matemáticas, ciencia, pero también arte, pero también aprender que el cuerpo puede desarrollar habilidades como la fuerza, puede desarrollar destrezas, flexibilidad, velocidad, y si yo identifico a partir de la corporeidad o de la identidad de mi cuerpo, identifico qué soy capaz de hacer, entonces puedo ayudarle a desarrollarse. También entonces entra esta posibilidad de valorar lo que como, a qué me dedico en los tiempos libres, cómo puedo involucrarme en asuntos de discusión de la sociedad que son relevantes. Y entonces me voy dando cuenta de que yo soy capaz de transformar ese pequeño mundo en el que vivo y eso me genera la posibilidad de transformarme a mí mismo y ayudar a transformar la sociedad. Entonces necesito analizar y comprender los elementos que conforman el plan y programas de estudio 2022, irlos identificando para poder ya lo hicimos en las sesiones de consejo técnico, todos los que trabajamos en básica, estuvimos analizando durante todo el año escolar pasado esta propuesta del plan de estudios para poder entenderla y hacerla propia. Y empezamos a hacer algunos ejercicios para elaborar nuestro programa analítico. Entonces, muy importante es saber desde dónde partimos y para eso es importante realizar un diagnóstico. Pero este diagnóstico tiene que ser integral, comunitario, participativo. Integral para que abarque la mayor parte de elementos de lo que queremos saber de nuestros estudiantes y sus familias y la comunidad. Comunitario para poder entender en dónde ellos interactúan. Generalmente las maestras y los maestros vamos a la escuela a trabajar, pero como no vivimos en la comunidad, no sabemos a qué dedican el tiempo las familias. No sabemos qué hacen las niñas y los niños por la tarde. No conocemos con certeza si hay espacios de recreación, si hay bibliotecas, si hay algún espacio para hacer deporte, si hay entretenimiento y cultura. No sabemos, no conocemos la comunidad. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico más amplio que sea, les digo, lo más integral posible, que abarque también lo comunitario. No solamente el diagnóstico es aplicar un examen para ver los conocimientos previos o hacer algún test para conocer algunas habilidades. Es mucho más allá. Conocer a las familias, conocer a nuestras niñas y a nuestros niños y conocer la comunidad. Y eso implica también involucrar a la gente en ese propio diagnóstico. O sea, que sea comunitario e integral, pero también participativo. Y para eso, pues tenemos que ir aplicando algunos instrumentos, diseñarlos, establecer las prioridades a partir de los resultados. Y entonces el diagnóstico tiene como propósito que me sirve de fuente o de base para elaborar la propuesta curricular de la escuela. Esa propuesta curricular se llama programa analítico. Pero también con base en ese diagnóstico voy a decidir qué voy a hacer en mi programa escolar de mejora continua. El nombre, ese es el que tenía, se llamó Un Tiempo Ruta de Mejora y antes se llamó Programa de Transformación Escolar.
o proyecto de transformación escolar, el nombre es lo de menos, lo que importa es tener un documento que me sirva de base como institución para poder plantear aquellos aspectos que tengo que mejorar. Y al decidir qué voy a hacer en ese programa de mejora y en el programa analítico, también voy decidiendo qué actividades voy a implementar para atender las necesidades prioritarias y cómo lo voy a generar en una planeación didáctica, cómo lo voy a especificar en una planeación didáctica, partiendo siempre de esos factores encontrados en el diagnóstico, tanto fortalezas como problemáticas, también necesidades, intereses y posibilidades. Porque, por ejemplo, si yo tengo la propuesta de mejorar la relación con la comunidad y lo pongo en mi programa escolar de mejora continua, tengo que conocer a qué se dedican la gente de la comunidad para poder establecer los vínculos adecuados y saber en qué tiempos convocarlos. Si yo los convoco en el tiempo de la jornada escolar regular y es el horario en que las madres y padres trabajan, difícilmente voy a contar con su presencia. Tendría yo que establecer si voy a hacer escuela para padres o reuniones de asambleas para hacer análisis o debate de temas, pues los tendría que convocar en momentos adecuados de acuerdo al conocimiento que yo tengo de sus actividades. Lo mismo sucede con el programa analítico. Yo tengo que identificar cuáles son los puntos de partida que me van a servir como pretexto para mediar el logro de los aprendizajes, considerando los problemas que hay en el entorno, considerando los intereses y necesidades de los estudiantes y lo que posibilita concretar la propuesta curricular. Para poder hacer este diagnóstico y tener como consecuencia las decisiones que debo hacer como colectivo, tengo que establecer actividades de colaboración, de liderazgo y roles, instrumentos, técnicas para recoger información, determinar a partir de eso prioridades y orientar el trabajo en la escuela. Eso implica planificar el diagnóstico. Estas primeras semanas de trabajo en la escuela las estamos dedicando al diagnóstico. Entonces necesitamos, mediante un trabajo colaborativo, ponernos de acuerdo para ver qué instrumentos vamos a aplicar. Hay que buscar los que ya existen, adaptarlos, diseñar algún otro nuevo que nos pueda servir y entonces poder aplicarlos con apoyo, con la participación de los estudiantes y las familias, y luego recuperar y organizar la información, sistematizarla para poder establecer algunas prioridades y tomar decisiones. Entonces, mi diagnóstico tiene que estar planificado, tiene que estar organizado en un primer paso, que es de motivación para realizarlo, o sea, que me sirva realmente para tomar decisiones. Si lo voy a hacer solo porque me están indicando que tengo que hacer el diagnóstico y no lo voy a utilizar para tomar decisiones, no tiene ningún caso hacerlo. Tengo también que identificar quién se va a encargar de preparar ese proceso de diagnóstico, cómo vamos a recolectar esa información, cómo vamos a identificarla, quién va a ser ese comité promotor del diagnóstico para que si vamos a hacer un grupo focal, por ejemplo, con las familias, con algunas familias o con representantes de algunas familias, quién lo va a preparar y a motivar la participación, qué instrumentos vamos a usar, cómo vamos a procesar esa información para poder priorizar los problemas, presentar la información y validarla y a partir de ahí tomar las decisiones. Si no lo hacemos así, entonces no vamos a lograr tener un buen diagnóstico que nos sirva para poder problematizar y priorizar. Porque si yo encuentro, por ejemplo, que un problema es que las familias no participan y no lo problematizo para saber por qué no participan, entonces mis acciones, cuando las ponga en mi programa de mejora continua, pues van a ser a lo mejor lo que yo entienda que puedo hacer, pero no lo problematicé. Para eso hay técnicas también que me permiten entender la raíz de los problemas, causas y consecuencias y poder entonces tomar decisiones certeras. La propuesta curricular que nos plantea actualmente la Secretaría de Educación Pública es una propuesta curricular que ellos mismos la anuncian como en permanente construcción, desde el trabajo docente en las escuelas y desde la comunidad. Si está en permanente construcción, quiere decir que se va a ir alimentando constantemente del trabajo que hagamos nosotros en los programas analíticos.
Y eso implica que la SEP pueda estar publicando versiones actualizadas tanto del plan de estudio como de los programas de estudio. Y eso es positivo, porque a veces los programas y los planes de estudio duran muchos años y no incorporan las necesidades y transformaciones de este mundo tan acelerado que tenemos. Entonces, es positivo que se haga desde el trabajo docente en las escuelas y desde la comunidad, porque muchos años estuvimos haciendo tropicalización de los programas europeos que los trajimos a América Latina y los empezamos a aplicar. Toda esta propuesta, por ejemplo, del trabajo por competencias fue desarrollada por la Comunidad Europea, que como ustedes saben, ellos se organizaron para poder hacer esta Comunidad Europea unificar su moneda y unificar algunas necesidades de intercambio comercial y demás, pero también de los sistemas educativos. Y de ahí surge a partir de los 90 con la propuesta de Jacques Delors de la educación encierra un tesoro con los 4 pilares de la educación, surge la definición de las competencias y desde 1983 Europa trabaja con eso. Nosotros lo adoptamos después de la firma del acuerdo en 1992 y empezamos a trabajar con ello en la reforma del 93 de educación secundaria, luego en 2004 con la obligatoriedad del preescolar, después en 2006 con la RIEP, la RIES y la RIEP, para lograr la articulación de la educación básica en 2011, que incorporaba todo este enfoque de competencias y el perfil de egreso para que formara a las y los estudiantes en función de esas necesidades. Se meten los estándares curriculares y, por ejemplo, hay estándares de habilidades digitales que estaban establecidos desde Europa y nosotros los adoptamos. Entonces, la propuesta de actual curricular tiene como base la noción de integración curricular para evitar la fragmentación y fundamentarse en un trabajo interdisciplinario de contenidos. Y el punto de partida de la enseñanza son los problemas de la vida cotidiana y el aprendizaje que se da en la escuela y también en la comunidad. Entendiendo esto a partir de los campos y los formativos y los ejes articuladores, entendemos también la propuesta de la autonomía curricular. El plan de estudio es una propuesta nacional y se presenta como nacional en ese marco curricular y los programas sintéticos, pero el mismo texto dice es inacabada y será codiseñada para que las docentes, los docentes en cada colectivo articulen eso que es lo común con lo diverso de su comunidad, dando forma a los programas analíticos. Los planes y programas de estudio, entonces, tienen un sentido de lo nacional, pero se construye desde esta idea de diversidad. Entonces, plan de estudio, programas, libros y materiales tienen estructuran los contenidos teniendo como finalidad el interés de las comunidades, permitiendo la posibilidad de contextualización y de incorporación de contenidos locales para poder articular lo común con lo diverso. Y eso es un principio de justicia curricular. Al respecto pueden leer, por ejemplo, a Jurjo Torres Santomé. Bueno, Jurjo habla bastante de esto de la justicia curricular. Desde el Consejo Técnico nos dijeron en las en la tercera sesión de Consejo Técnico, que los programas analíticos se construyen para un ciclo escolar y conforme se avanza se pueden ir modificando y ajustando. Entonces, ese documento, en la tercera sesión analizamos junto con los ejes articuladores, lo que hizo fue irse construyendo poco a poco como un esbozo. Todavía en el taller de julio lo trabajamos y ahorita en el Consejo Técnico Fase Intensiva y Taller Nacional hicimos algunos ajustes y a partir de eso fuimos identificando qué es lo que vamos a hacer como escuela. El programa analítico es uno solo para toda la escuela y ese programa nos permite tomar decisiones de lo que vamos a hacer como escuela en lo curricular.
en el diagnóstico identificamos los problemas y a partir de esos problemas identificados, entonces decidimos qué vamos a hacer en cada una de las fases. Si somos de primaria, fase 3, 4 y 5 y en cada uno de los grados. Si somos de preescolar, en los grados de preescolar. Y si somos de secundaria, en los grados de secundaria. De manera que definimos si vamos a trabajar con proyectos comunitarios, escolares o de aula, dependiendo de la naturaleza del problema que pusimos como base. Cada uno de los problemas lo vamos a abordar con metodologías activas y nos sugieren que estas metodologías derivadas de las propuestas de las teorías sociocríticas las adoptemos como base, pero no quiere decir que siempre vamos a trabajar por proyectos, ni tampoco que es lineal que una metodología que nos sugiere la SEP la tomemos como la metodología única que puede hacerse, por ejemplo, para saberes y pensamiento científico, nos proponen la metodología de aprendizaje basado en indagación con proyectos STEAM, pero no quiere decir que solo eso es la única metodología que funciona para ese campo formativo. Entonces, estuvimos avanzando en ese conocimiento y vamos entendiendo poco a poco hasta el momento, todavía hay muchas dudas, pero estamos entendiendo que el programa analítico primero es colaborativo, se separa toda la escuela en el año con las decisiones que tomemos a partir del diagnóstico y con eso tenemos un primer esbozo de lo que vamos a trabajar en el año. Y cada sesión de consejo técnico vamos a ir modificando porque es un programa analítico flexible que vamos a ir modificando y adecuando de acuerdo a las necesidades que vamos identificando en nuestra comunidad. En el programa sintético tenemos el referente de los contenidos, pero la organización que ahí viene de los contenidos no es secuencial, solo es un listado de contenidos que se presentan solamente como un listado necesario porque es un punto de partida para establecer trayectorias o relaciones entre ellos, entre contenidos que mantengan un vínculo temático, que puede ser complementario, que puede ser de contraste, que permitan al docente establecer esas rutas de contenidos. El colectivo docente, a partir de lo que le proponen en el campo de lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano y lo comunitario, va tomando decisiones, ahora ya con las modificaciones que se hicieron en el plan de estudios, en los programas de estudio 2022, en el anexo publicado el 15 de agosto del presente año. ¿Sí? Entonces, desde la fase 2 de preescolar hasta la fase 6 de secundaria, se establecen esos listados de contenidos y sus PDA. Los PDA son los procesos de desarrollo de aprendizaje que el alumno va a ir logrando y ustedes los pueden comparar desde preescolar hasta secundaria, cómo van aumentando en complejidad por fase, lo que implica pues ir cuidando ese logro del estudiante. El niño, la niña y el adolescente tendrá que ir desarrollando de manera gradual, razonada, vivencial y consciente, desde preescolar hasta el término de la secundaria, esos saberes, pero relacionados con los fenómenos naturales, las matemáticas, su vinculación con lo social, para que entienda ese mundo en el que vive. A partir de eso, sabemos que el niño de manera intuitiva o espontánea se vale de los conocimientos y experiencias previos que ya desarrolló en su contexto sociocultural y de los recursos y herramientas que tiene a su alcance para ir explicando su entorno, para irlo comprendiendo. Y cuando lo va poniendo a prueba, esos conocimientos, y va haciendo comparaciones y contrastaciones en otros contextos, con otras perspectivas, va modificando sus puntos de vista y va logrando esos procesos de desarrollo de aprendizaje para posicionarse, por ejemplo, ante situaciones complejas de la vida, como lo que tiene que ver con la cuestión de la discriminación por diferentes motivos, o lo que tiene que ver con la posibilidad de tener una vida saludable, de sociabilizar con los demás, de participar en las decisiones de la comunidad, de resolver problemas sencillos y complejos, de echar mano de la ciencia o incluso en ocasiones confiar en los saberes comunitarios cuando estos son tradiciones que pasan de boca en boca. Un ejemplo clarísimo de estos saberes es cuando estamos criando a un niño y le da hipo al niño
la mamá le dice a la abuela, le dice a la madre novata, le dice, ponle un hilito rojo con salivita en la frente. Y podrá tener muchos conocimientos científicos la madre y haber desarrollado estudios en una carrera profesional, pero mientras sí o no, ella agarra el hilito rojo y se lo pone en la frente a su hijo. Porque son saberes que se van pasando de boca en boca, de generación en generación, y que tal vez si nos ponemos a analizarlos, podemos encontrar un fundamento científico. Sin embargo, tal vez no lo necesitamos porque esos saberes han logrado traspasar fronteras y traspasar décadas en el tiempo y hemos llegado a la situación de que seguimos compartiéndolos, tal vez porque funciona, tal vez porque confiamos en que funcione, ¿no? Entonces, los aprendizajes no solamente son de la ciencia, sino también de la vida. Y cuando la escuela les ayuda a confrontar esos aprendizajes, va construyendo esos nuevos aprendizajes desde un espacio común, que además le ayuda a reforzar su sentido de pertenencia a una comunidad. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo nosotros en preescolar tenemos los contenidos propuestos en el programa sintético, como en este caso el de saberes y pensamiento científico. En este campo formativo tenemos, por ejemplo, exploración de la diversidad natural que existe en la comunidad y en otros lugares. Si vamos viendo los PDA, cómo van avanzando de complejidad, empezamos por usar los sentidos para percibir en su entorno cercano las plantas que le llaman su atención para describirlas, para decir cuáles son sus características, olor, color, forma, textura, para después observar y describir animales de su entorno, cómo son, cómo crecen, dónde viven, y después llegar a distinguir características del entorno natural, plantas, animales, cuerpos de agua, clima, entre otras, y apoyado en recursos impresos y digitales como fotografías, imágenes o videos, puede profundizar su conocimiento acerca de la diversidad de la naturaleza en su comunidad y en otras regiones. Si seguimos viendo cómo esto tiene un hilo de un trayecto formativo, vamos a darnos cuenta que en los siguientes grados, en las fases 3, 4 y 5, el niño va profundizando este conocimiento de la diversidad natural para lograr entender los climas, los ecosistemas, las tramas alimenticias y demás, ¿no? Entonces, esa exploración, que el contenido básico es exploración de la diversidad natural que existe en la comunidad. ¿Cómo lo podemos abordar? Nosotros lo que hacemos es el análisis de los PDA, de los contenidos propuestos, y preguntarnos cómo esos contenidos y esos PDA se pueden relacionar con los problemas detectados en el diagnóstico y que viven cotidianamente las familias y la comunidad, con esas necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y entonces es cuando planteamos nuestras actividades didácticas, pero nuestro punto de partida son los intereses, necesidades y problemáticas de la comunidad, al revés de como lo hacíamos antes. Normalmente tomábamos el programa y a partir de la propuesta de los contenidos, aprendizajes esperados o como se llamen, como se hayan llamado en otro momento, lo traducimos en actividades y lo buscamos vincular con la comunidad. Ahora es al revés. Primero identificamos los problemas de la comunidad, decidimos cuál es el prioritario. Entonces, si el prioritario es que hay basura en la comunidad, que la gente tira la basura, que no recicla, que no comprende la importancia de cuidar el entorno libre de basura, los niños tiran basura en el patio, en los baños, en el salón, ese es nuestro problema prioritario, con ese problema empezamos. Pero también podemos empezar con un problema de alimentación, con la cuestión de la comida chatarra, o con un problema de que estamos viendo que hay muchos perros callejeros, o estamos viendo otro problema. Aquí les pongo un ejemplo que es de que hay una plaga. Empezamos el año escolar y vemos que hay una plaga en las jardineras o en el jardín de la comunidad, de la escuela. Entonces empezamos con ese problema, porque no nos importa la secuencia que lleve acá, lo que nos importa son los problemas, las vivencias, para poder abordar los contenidos a partir de eso que vamos a convertir en situaciones problema.
en planteamientos que los estudiantes realizan y articularlos con otros campos formativos y con los ejes articuladores. Entonces, es en el consejo técnico donde dialogamos cómo podemos trabajar partiendo de situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, esto que les decía, en el jardín de la escuela hay muchos gusanos. Los hemos visto en las jardineras, en el pasto. Desde preguntas detonadoras empezamos a motivar la curiosidad de los niños acerca de estas plagas de gusanos para poder entonces llevarlos a un análisis del problema y abordar diferentes conocimientos, contenidos, habilidades, actitudes, valores que durante el trabajo alrededor de la situación de los gusanos vamos a ir aprendiendo. Los niños exploran y el maestro va guiando. Y a partir de esa guía aborda las matemáticas, aborda la ciencia, aborda la geografía o lo que requiera de acuerdo a lo que está planteado en su programa sintético. Y entonces el niño, por ejemplo, hace movimientos, aquí van como gusanitos, a partir de esa misma intención que tengo yo de que exploren la naturaleza y que vean y hagan comparaciones y contrastaciones, los niños van aprendiendo los diferentes propósitos e intenciones formativas de las disciplinas. Van desarrollando destrezas, motricidad motriz fina, motricidad gruesa, perdón, motricidad fina y motricidad gruesa, van desarrollando habilidades y van discutiendo temáticas como, por ejemplo, en un cuento infantil sobre los cambios al crecer del gusano encarcelado que se convierte en mariposa, ¿no? Y eso me permite, a partir de eso, lograr las intenciones educativas que me estoy proponiendo. El programa analítico solamente sería un esbozo entonces de lo que vamos a hacer en el año. Ahí no desarrollamos el proyecto. Eso corresponde al plano didáctico. En este momento del programa analítico solo generamos ideas para después ir armándolo, porque va a ser para todo el año escolar, considerando nuestro contexto, las necesidades, las problemáticas, y ahora que ya iniciamos el año escolar, entonces ahora sí vamos a aterrizar la planeación de los proyectos. Y ese es el reto que tenemos, cambiar el chip para que esta planeación no sea a partir de los contenidos, sino a partir de las problemáticas que identificamos. Con ese programa analítico que se construye por escuela para todo el ciclo escolar y que surgió de un trabajo colaborativo y deliberativo para tomar decisiones sobre cómo vamos a trabajar, qué contenidos, con qué metodologías, cómo vamos a evaluar los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes, y de ahí ya se deriva el trabajo específico que vamos a hacer con nuestros estudiantes, y eso ya corresponde a la planeación didáctica propiamente dicha. Nos dicen que tenemos que privilegiar el aprendizaje situado, la interdisciplinariedad, la autonomía y la autorregulación. Eso es lo que tenemos que trabajar con nuestros niños, porque las neurociencias también nos han enseñado que así es como se aprende mejor, con metodologías activas, pasando de un modelo centrado en la repetición de ejercicios y demás, a un modelo centrado en el aprendizaje, en donde el protagonista del aula es el estudiante. El docente adquiere un rol de orientador y guía del proceso y le formula retos a los estudiantes que ellos van a trabajar en grupos cooperativos, donde desde el principio se van estableciendo criterios de evaluación claros para todos. El aprendizaje se centra en el desarrollo de competencias, se llamaban así, sobre todo aprender a aprender. Ahora son capacidades, ¿no? Eso es lo que nos marca el nuevo planteamiento. Y eso, bueno, es lo que suponen estas metodologías activas, para pasar de ese modelo centrado en el enfoque transmisivo a ese modelo centrado en interacciones. Y el proceso de enseñanza gira en torno al estudiante y a lo que éste va aprendiendo. Las metodologías activas, si queremos una definición, pues la tenemos aquí, de un autor, López F., dice que es un proceso interactivo basado en la comunicación. Profesor, estudiante, estudiante con otro estudiante, estudiante con su material didáctico, su libro o su tableta o lo que tenga disponible, estudiante con el medio que potencia esa implicación responsable del estudiante y conlleva la satisfacción y enriquecimiento de docentes y estudiantes. ¿Sí?
tiene 3 ejes básicamente, que son la actividad, la participación y la autodirección. Tenemos que ir logrando que los alumnos sean los que propongan qué abordar, qué problemas abordar. Y eso es poco a poco. Desde pequeños podemos ya irlos enseñando a tomar decisiones de este tipo, para que no sean solo oyentes o receptores, sino que vayan más allá, que sean creativos. Los 3 ejes, articulación, se articulan, que son autodirección, actividad y participación, en un engranaje conjunto que yo tengo que plantear en mis actividades de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, no solamente es poner actividades de inicio, desarrollo y cierre, sino es aprender a planificar actividades realmente retadoras que pongan en juego la participación y la posibilidad de autodirección, de autonomía, de autorregulación, con el fin de hacer que ellos interactúen con sus compañeros, que debatan, que resuelvan problemas, que presenten ante el grupo, que hagan producciones escritas, que hagan mapas conceptuales, otros organizadores gráficos, collage, infografías, podcasts, periódicos murales, carteles, que trabajen en equipo, que generen ideas. Esa es la intención. El aprendizaje situado tiene que ver con una metodología que se basa principalmente en ponerle situaciones específicas y reales para que ellos vayan en la búsqueda de resolver problemas. Dada la naturaleza del trabajo escolar y sus formas de organización, es conveniente promover interactividad e interacción, 2 momentos que son complementarios para que se logre esa parte. La primera, que es de carácter individual, tiene que ver con ese acercamiento al objeto de conocimiento o al objeto de estudio, y la segunda con la relación del sujeto con otro sujeto en interacción. Entonces, lo que no pensé yo, lo pensaste tú, en otro momento hacemos otro cambio de roles, y entonces vamos aprendiendo a trabajar en equipo y a lograr la búsqueda de la solución de problemas. Y es una forma diferente de enfrentarse al objeto de conocimiento. Esto tiene bastante que ver con la forma en que vivimos actualmente. Ustedes normalmente han oído que cuando se estudia, por ejemplo, mercadeo, se habla de los consumidores. O sea, cuando una persona está estudiando mercadotecnia y va a ver las preferencias de los consumidores y demás, pues hace encuestas, hace un análisis de la situación para poder proponer el mejor producto y demás. Bueno, eso también está cambiando. Y miren, está cambiando hacia esta posibilidad de entender el mundo de manera diferente. Este video dura 2 minutitos, se los voy a poner. Cuando creas un blog, opinas en un foro o comentas en Facebook, te conviertes en un prosumidor. ¿Sabes qué es? Es la combinación de las palabras consumidor y productor, síntesis creada en 1980 por Alvin Toffler en su libro The Third Wave. Este término va más allá de la creación de contenidos. También implica una capacidad de elección, como en Twitter, cuando eliges a quién seguir y a quién quieres que te siga. Una de las características de los prosumidores es que su opinión cuenta, pues al ser proactivos expresan lo que piensan con el objetivo de ayudar a los demás. Siempre buscan contrastar opiniones y conocer un tema desde distintos puntos de vista. Si no lo comprueban, no lo creen. Así producen y comparten su opinión. Un prosumidor entiende la importancia de compartir para influir, pues sabe que a través de sus publicaciones puede llegar a muchos de sus seguidores generando conocimiento y aprendizaje. En Internet encontramos un canal de YouTube que ofrece consejos de belleza usando productos que han sido recomendados y probados por los usuarios. Este es un claro ejemplo de un prosumidor. ¿Qué esperas para ser uno? Sí, entonces, bueno, en esa idea de que está usada en la mercadotecnia, en la escuela también. O sea, no solamente es lo que propone el maestro, tenemos que enseñarlos a ellos a crear, a producir, a proponer, para que entonces esto que vimos aquí, pues lo vimos en la materia de la adquisición de comprar cosas, lo podemos trasladar a la escuela en esa idea de que el alumno se convierta en productor de esos propios procesos de conocimiento, ¿sí? Ok, bueno. Entonces, ¿por qué es necesario introducir estas metodologías? Bueno, porque el aprendizaje es un proceso activo por naturaleza.
Si nosotros tratamos de recordar algo que aprendimos bien y que no se nos olvidó nunca, pues nos vamos a acordar de cuando aprendimos a andar en bicicleta o en patines o a manejar un vehículo. ¿Qué necesitamos en ese momento? Necesitamos, así como en la vida aprendemos, necesitamos hacerlo. Y entonces hubo quien nos coachó, quien nos ayudó y nos dijo, ahora pon las manos en el manubrio, ahora pon la vista al frente, ahora pedalea y nos acompaña primero y después nos suelta. Esa es la idea también en la docencia, aprender haciendo. Y ese es un concepto que es viejísimo, desde 1938 por parte de John Dewey. Todos los estudiantes sabemos que son diferentes y aprenden de manera diferente, a ritmos diferentes. Entonces nos toca buscar estrategias y técnicas didácticas que provoquen ese interés por aprender. La idea es que estas técnicas didácticas y estas posibilidades de hacer las cosas permita que se vayan haciendo responsables de su propio aprendizaje, que sean cada vez más autónomos, que desarrollen habilidades de búsqueda, de selección, de análisis, de evaluación de la información, que asuman un papel participativo y colaborativo en el proceso de aprendizaje, que puedan intercambiar ideas, exponerlas, intercambiar opiniones, intercambiar experiencias con sus pares, que desarrollen procesos metacognitivos en donde ellos analicen de manera crítica lo que hacen y que entonces también desarrollen ese pensamiento crítico, esas actitudes colaborativas, esas destrezas que después les van a servir como destrezas profesionales. Ese aprendizaje activo es aquel que ayuda a que el alumnado desarrolle habilidades y adquiera conocimientos que no les sirvan solo para lo que va a aprender en la escuela, sino que les sirvan más allá del aula, para la vida. Habilidades comunicativas, para el trabajo en equipo, para comprender lo importante que es compartir metas, para irse autorregulando y ser cada vez más autónomo. Y bueno, antes de introducir alguna idea de metodologías activas, es importante saber que no hay una sola metodología activa, que nos abren las puertas a explorar y probar nuevas ideas, que podemos combinarlas, que tenemos que conocer las diferencias y fundamentos de las principales estrategias antes de decidir cuáles aplicar. Que nuestro quehacer es seleccionar aquellas que mejor se adapten al grupo y tomar en cuenta los recursos de que disponemos. Por eso es importante hacer un buen diagnóstico. Y también no perder de vista que no se trata de activismo, sino que la metodología activa debe tener un propósito pedagógico, ¿sí? Trabajando con otros docentes, siempre es posible que obtengamos mejores resultados. Y es importante entonces que se haga esto de esa manera, entre docentes, compartiendo lo que sabemos unos y lo que podemos aprender los otros, ¿no? Entonces, en la propuesta de los nuevos programas, tenemos los campos formativos. Ellos ya nos proponen una primera estructuración y articulación. Lo que tenemos que ver es cómo plantear puntos de encuentro entre contenidos al interior de un campo o entre campos, para poder favorecer la elección, organización y desarrollo de proyectos académicos que puedan vincularse con una idea de integración curricular y que se vinculen con la realidad escolar o comunitaria que se decidan abordar. Los campos formativos con los ejes articuladores. Y entonces es cuando tenemos que empezar a diseñar los proyectos, trabajos de proyectos interdisciplinarios e integradores, ¿sí? Por ejemplo, el trabajo didáctico en torno a la pandemia del SARS-CoV-2 se puede abordar desde distintas perspectivas, desde la biología, desde la historia, desde el conocimiento del medio ambiente, desde matemáticas, para poder atender esa misma situación problemática, pero desde diferentes disciplinas. Lo que se plantea aquí es la integración curricular. Está por campos formativos y puede ser al interior de un campo. Cuando ya trabajan al menos dos disciplinas, ya hay interdisciplinariedad. Puede ser empezar por combinar el trabajo con otro colega si es de secundaria o yo mismo si soy de primaria o de preescolar dentro de la disciplina específica o dentro de un campo formativo, ¿sí? Y puedo empezar, pues, en un momento dado fue por competencias, por objetivos, por aprendizajes clave. Bueno, ahora se habla de esas capacidades y son los conocimientos y los saberes
que se sitúan en el contexto de los problemas y que con los docentes tomamos la decisión de qué es lo que vamos a abordar, ¿sí? Y para hacer esa vinculación entre los ejes articuladores y los campos formativos. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y hay diferentes propuestas. Solo a manera de repaso rápido, tenemos aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en casos, aprendizaje servicio, aprendizaje proyectos comunitarios, aprendizaje STEAM, muchas propuestas. Pero principalmente lo que tenemos que hacer es explorarlas y entenderlas para tomar las decisiones de qué es lo que tenemos que abordar. El aprendizaje basado en problemas tiene sus bases en la psicología cognitiva. La idea es provocar conflictos cognitivos en el estudiante que haga que estos busquen restablecer el equilibrio en esa idea piagetiana del desequilibrio cognitivo a través de la solución a la necesidad creada. Se les plantea una situación problemática que puede ser resuelta entre pares, en equipo y comunicada después. Y ahí es donde ellos van pasando de la zona de desarrollo real a la zona de desarrollo próximo, que esta es una idea vygotskiana, ¿no? Y el profesor como mediador y potenciador va a ayudar a ese tránsito, va a poner el andamiaje necesario. Entonces, para abordar esta metodología, se diseña el problema, se hace una lectura y análisis del problema planteado con los estudiantes, se realiza una lluvia de ideas, se enlista lo conocido y lo desconocido del problema. Si se necesita regresar al análisis otra vez del problema, después se clarifica el procedimiento para buscar una solución a la situación problemática. Después se organizan equipos, se distribuyen tareas, se llevan a la práctica lo planeado para encontrar las soluciones, se comunican los resultados y se evalúa. Si yo esto lo sigo lineal, también estaría cometiendo un error. Esto es de ida y vuelta, interconectando los momentos. Este primer momento de diseñar el problema es plantear la situación problemática. El problema debe ser, en la medida de lo posible, tomado del contexto, o bien planteado hipotéticamente, pero muy similar a lo que sucede en el contexto de nuestros estudiantes. Al realizar la lluvia de ideas, este procedimiento pues, puede ser que el grupo de trabajo aporta ideas, sin considerar si son o no viables, y después el grupo las clasifica, divididos en equipos, evalúa y dice, bueno, estas ideas son las mejores, y de ahí en una sesión plenaria se van tomando decisiones, las ideas más creativas, las posibilidades. Como ejemplo, les puedo poner en mi comunidad, en una de las escuelas de la zona en la cual soy supervisora, uno de los problemas que observamos fue que hay paseadores de perros, es una comunidad de clase media donde todos tienen mascotas, internet, entran con controles a las privadas de las casas, entonces con vehículos, no hay transporte público ahí dentro, sino hasta la avenida principal abajo. Entonces, los paseadores de los perros traen 5 perritos en cada mano desde las 6 de la mañana y van a pasearlos, ¿no? Hay heces de los perros en los jardines y eso contamina. Los paseadores no lo recogen. Una campaña de recoge las heces de tus animales no funciona porque ni son las mismas personas las que pasean, las familias las que pasean a los perros. ¿Qué solución podemos proponer? Por lluvia de ideas, los chicos propusieron un montón de cosas, desde la campaña hasta poner botes de basura, pero también se analizó que si recogen las heces de los perros en una bolsita, pues también están contaminando porque el tiempo que se va a tardar la bolsita en degradarse, y entonces analizan, ven las propuestas viables y encontraron que hay la posibilidad de poner unos biodigestores enterrados en los jardines. Empezaron a investigar cuánto cuestan, en qué países los fabrican, y entonces eso los llevó, es secundaria, los llevó a buscar soluciones posibles en un proyecto de indagación con enfoque STEAM. Y entonces, cuando fueron encontrando algunas soluciones, después dijeron, pues hay que comprar biodigestores, y vieron que eran caros, y entonces la solución tal vez no era viable, y entonces vamos a regresar a la parte de realizar una lluvia de ideas para volver a hacer o proponer otra solución. Y entonces esto, cuando yo planifico esto, el reto es no entenderlo como algo lineal, porque entonces yo sé que tengo que ir modificando de acuerdo a lo que va sucediendo con mis estudiantes.
Y entonces, aquí en esta etapa, no es llegar a una solución del problema, sino el proceso mismo en que los estudiantes interactúan y ponen en juego lo que conocen, lo que investigan, lo que saben hacer y las actitudes que adoptan ante una situación problemática. Y así muchos otros ejemplos. También está el aprendizaje basado en retos. Esto se basa incluso en esta naturaleza del ser humano de enfrentarse a los retos. Los videojuegos están pensados así, ¿sí? Porque el videojuego retroalimenta un comportamiento en donde las metas consecutivas desafían sus capacidades. Y es un trabajo en espiral creciente de situaciones a enfrentar y que quiero pasar al siguiente nivel y que quiero ver qué es lo que reto me pone. Y entonces, ¿por qué los atrapa? Pues porque es natural la respuesta a los retos. Por eso los atrapan los retos virales de Internet. Entonces, el desafío de los videojuegos lo tenemos que imitar en la escuela para hacer entonces un reto que les permita a los estudiantes buscar y seleccionar información, tomar decisiones, establecer acuerdos, organizarse, solucionar problemas, porque es una actividad retadora constante con criterios de exigencia claramente definidos, no para dificultarles, sino para enfrentarlos a retos viables que ellos pueden resolver y que implican de ellos un esfuerzo cognitivo. Esas actividades deben ser desafiantes y retadoras. Los requisitos del reto es que tenga claridad en la tarea, que se logre la construcción social, que tenga criterios de exigencia y que haya un tiempo límite establecido, ¿no? Que sean actividades motivantes, porque también recordemos que Maslow nos enseñó sobre las pirámides de necesidades y cuando llegamos a una necesidad de reconocimiento, de respeto y de confianza, estamos en un nivel ya de autorrealización y es lo que queremos a nuestros estudiantes. Hay retos ya probados en experimentos que se han hecho en las escuelas, como por ejemplo elaborar un tutorial en video o un podcast, o hacer un programa de radio temático, o presentar en forma de noticiero de televisión un tema, organizar un debate, por ejemplo, ahora que están de moda los debates políticos, ¿no? En un tema en donde se contraponen posturas, o componer una parodia musical, o un poema, o alguna cuestión que les llame la atención. Entonces, los pasos tampoco son lineales. Se genera el desafío, se busca y analiza la información, se generan propuestas de solución, se hace la reflexión y se publica también aquello a lo que llegamos como solución, ¿sí? Entonces, no son lineales. La estrategia está basada en retos o desafíos y eso me permite ir logrando resultados. Y Flipped Classroom es otra posibilidad también. Ya no me detengo en esta. Ustedes conocen el modelo de clase invertida, sino hay que explorarlo, buscarlo en internet. Es una forma de modificar el orden habitual de las clases, porque los que preparan la clase son los alumnos con el material que previamente les dio el maestro. Y entonces ellos vienen a socializar lo aprendido con esos materiales que pueden ser videos, textos o otro tipo de materiales de análisis. Es un modelo pedagógico que transfiere el trabajo de determinados procesos y que nos puede servir, por ejemplo, en ambientes híbridos, ¿no? En donde el docente lo que hace es curar contenidos o crear contenidos en videos que van a permitirle al estudiante ir entendiendo el contenido a estudiar a partir del problema que se les está planteando. Y finalmente termino esta charla con el asunto de la evaluación. Para poder evaluar aquello que estamos haciendo dentro de los proyectos, que también los procesos ya los podrán estudiar o ya los analizaron a lo largo de las sesiones de consejo técnico, ¿no? Y entonces, bueno, la evaluación tiene que ser participativa, centrada en el estudiante, tiene que ser clara con un objetivo de qué es lo que quiero que se desarrolle, tiene que tener además de la característica de ser contextualizada y de darle prioridad a la retroalimentación. ¿Sí? Muy bien. Hay un video en YouTube que se llama Metáfora de los candados, se los recomiendo, que nos ayuda mucho a entender esta propuesta del aula invertida, para que la exploren. Y algunos ejemplos que en la presentación que les van a compartir están establecidos. Hay páginas, muchas páginas de aula invertida, o la buscan como Flipped Classroom y van a encontrar, ¿sí?
Entonces, estas metodologías, cualquiera que ustedes escojan, centran los resultados del aprendizaje en la adquisición de las competencias o de desarrollo de esas capacidades, fomentando procesos cognitivos superiores, fomentando metodologías investigativas, lectura y trabajo colaborativo para que los estudiantes aprendan a aprender. De eso se trata. ¿Sí? Entonces, aquí entra en la evaluación, por ejemplo, entra la parte de la coevaluación, de la autoevaluación, en la posibilidad de que hagan sus presentaciones a partir de los resultados a los que van llegando y demás. Entonces, bueno, con eso termino. Ya vamos a tener después una charla específica de evaluación que también es un asunto interesante. Dejo de compartir para ver sus preguntas. Muy bien, muchas gracias. En mi opinión, la verdad es que Gracias. se alimenta uno con esta información y fortalece en gran medida nuestra práctica docente. Y maestros y maestras, pues no desaprovechen la presencia de nuestra ponente, y para lo cual les pedimos que vía chat, si tienen algún comentario, alguna pregunta, pues este es el momento en que ustedes pueden hacerlo y lo haremos llegar de forma inmediata a la doctora Erendira Piñón para que pues tenga bien responder a sus preguntas, o yo seré quien lea sus comentarios. Entonces, maestro, ya está abierto el chat. Y sí, ya tenemos el primer comentario a la maestra Celia. Dice, gracias por la asesoría. Pues, hijo de maestra, yo iría más allá de la asesoría. Yo creo que es una información muy valiosa y realmente, sobre todo ahorita que estamos comenzando nuestras clases, pues seguramente lo vamos a aplicar. Sí, por aquí ya nos están compartiendo. Dice, gracias, la maestra. Déjame checar bien el nombre de la maestra porque es muy importante. La maestra Belén, gracias por su aportación. Me gustaría más información sobre la planeación, por favor. La maestra Luz Yaneli dice, muchas gracias por este espacio en el que se van revolviendo algunas de tantas dudas. Mi pregunta es si en la plataforma de 360 hay ejemplos como los que mencionó que nos ayuden a aterrizarlo y entenderlo de manera práctica. Bueno, le adelanto, maestra Luyanelli, si usted tiene la oportunidad seguramente de entrar a nuestro entorno digital, tendrá la oportunidad de encontrar por ahí una propuesta maravillosa de un codiseño, ya con esta vinculación con los ejes articuladores, con otros campos formativos. Esto es muy interesante. Si usted tiene oportunidad de entrar al entorno digital de la serie Imagina, bueno, pues tendrá esa oportunidad de verlo. La maestra Angélica María nos dice, el programa analítico toma información importante del PEMC del ciclo anterior como diagnóstico. Y la Sí, maestra Diana, adelante, doctora, por favor. sí, efectivamente, o sea, yo tengo mi programa de mejora continua y tiene un diagnóstico, sí, efectivamente, pero acuérdense que son dos procesos complementarios, no sustituye uno al otro, se alimentan entre sí, eso es verdad, pero el programa de mejora continua tiene que ver con decisiones de organización escolar, de administración, gestión, vinculación con la comunidad, formación, relación con las autoridades, de acuerdo a los ámbitos. Y el programa analítico tiene que ver con problemas que puedo atender curricularmente en el tratamiento de los contenidos con los estudiantes. ¿Bien? Son diferentes, pero complementarios. Muy bien, muchas gracias, doctora, por la aclaración. La maestra Isabel Rivera dice, buenas tardes, muchas gracias por compartir la información, me resulta muy valiosa y se me despejan algunas dudas. Bueno, ya nos tranquiliza eso mucho, maestra Elizabeth. La maestra Diana Michel dice, muchas gracias por compartir todo muy bien explicado. La maestra Jessica del Carmen dice, gracias por la información. Es muy importante conocer todo a detalle para un mejor desempeño con nuestros alumnos. La maestra María Araceli nos dice, gracias, muy buena información. Pues doctora, no sé si gusta agregar algo para ya ir cerrando nuestra sesión. Son dos cosas, a ver, la preocupación por la planeación a veces tiene que ver con el formato, no se preocupen por eso, o sea, ya vieron, se planifica, primero tienen que elegir qué metodología van a usar. Les expliqué ahorita a grosso modo dos y Flipped Classroom que se las presenté al último, pero las metodologías sugeridas por la SEP traen sus momentos.
Entonces, para planificar, hay que planificar con esos momentos. Eso es lo que hay que hacer. No podemos estandarizar un formato, sino lo que tenemos que hacer es saber que de acuerdo a la metodología que elija, voy a organizar las actividades en esas etapas y momentos. Y entonces ya ustedes pueden diseñar un formato. Es interesante ver la propuesta de Integra mañana también para que vean cómo se puede hacer y van con la plataforma a poder hacer algunas planeaciones. Entonces también es interesante y es posible hacerlo con ayuda de la inteligencia artificial, que también les van a proponer eso en Integra. Muchas gracias, doctora, y sobre todo este tema del formato que estresa a muchos maestros y maestras, ¿no? Le digo que lo esencial no está en el formato, sino en ese contenido, en los procesos que son muy importantes. Y la maestra Jocelyn Ortiz nos dice, muchas gracias por la invitación y aclarar las dudas. La maestra Aide dice, agradezco la información muy completa. Y la maestra Belén reitera el agradecimiento por esta información que nos comparte. Pues maestros y maestras, sí, maestra Celia dice, cierto, a veces estamos más enfocados en el dichoso formato que en el contenido. Es correcto, maestra. Pues maestros, maestras, agradecemos infinitamente el favor de su atención. No dejen de visitar Facebook, Ediciones Castillo México, y también en YouTube, Ediciones Castillo México, y además en Instagram, pues Macmillan Bachillerato. Doctora, reitero su agradecimiento por haber estado con nosotros. Lo disfrutamos enteramente y bueno, pues hasta pronto. Nos vemos. Gracias.